Todo eso estaba en la memoria colectiva, no había nada escrito. Y se hizo un trabajo, ya fue Marcet, investigó todo, verificó que era todo verdad, pero sin el rigor que hay hoy. Es decir, eso está en el legajo número tal, signatura, sala 9, legajo 2338, folio 2 vuelto, nada. Dijo, sí, está, y la palabra valió. Y así se fueron juntando, no fotocopias de fotocopias, mimeografías de mimeografías. En la escuela teníamos el mimeógrafo y se hacían copias de eso, y llegamos al año 89, que todavía en la biblioteca tenemos un pequeño folletín de 20 páginas. Yo digo, la escuela tiene 200 años de historia, la fundó Belgrano, estuvo Cerviño, el primer director, combatió en las invasiones inglesas, y nosotros tenemos un folletín hecho con mimeógrafo de 20 páginas. Tendríamos que hacer un libro. Y empezó allí, en el bicentenario de la escuela, en el año 1999, empezó la idea. Y empezamos a juntar documentos, a perfeccionarnos un poco en ese detalle no menor de decir, Belgrano dijo, hay que tener una escuela de náutica porque es el medio para garantizar esto, ¿no? La marina mercante. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué página, de qué documento, en qué archivo? Y nos tomamos ese trabajo que nos llevó estos últimos 20 años, digamos, de 1999 hasta ahora. Empezamos un poquito antes, en el 94, a juntar documentación. Y bueno, tuvimos la oportunidad, gracias, debo decir, a la Universidad de la Defensa, a UNDEF Libros, Universidad de la Defensa Libros, que ha sido, digamos, receptivo en esto, en nuestra insistencia, la verdad, pero no, la verdad, lo digo en broma porque no hubo que hacer ninguna insistencia. Apenas le dijimos, mirá, tenemos esta historia, sí, Belgrano, se cumple el bicentenario de Belgrano en el 2020 y creemos que sería una buena oportunidad. O sea, yo vendiendo coche usado ando fantástico. Si tienen algún Chevrolet 56, no hay ningún problema, una cross country, ¿no? Entonces, bueno, lo pusimos dentro del proyecto, digamos, 2020, que fue el bicentenario de Manuel Belgrano. Se hizo un acto muy lindo en la Escuela de Náutica, se inauguraron un monumento muy bonito, los invito a ver. Tenemos un mástil en la Escuela de Náutica, el sexto mástil más alto de la Argentina, que es la réplica exacta en tamaño natural del mástil del primer buque escuela, cuya historia figura acá, del año 1800, que se enfrentó a 3 buques portugueses, una historia que no figuraba en la historia argentina, ni figuraba en la historia portuguesa. Se enfrentó a 3 buques portugueses en una historia de película, con abordaje, o sea, de película. Mandé toda esa información al capitán Monteiro, en la Escuela Naval de Portugal, que es el que compiló toda la historia naval de Portugal desde el año 1200. 12 tomos con todas las batallas de la historia de Portugal, y no tenían esa batalla. Entonces, en agradecimiento a toda esa documentación, mandamos toda la documentación detallada, original de aquella época, nos mandó una colección de los 12 tomos de la historia de todas las batallas de la Armada de Portugal, que lo tenemos en la biblioteca también. Así que, ¿qué vamos a encontrar acá? Toda la historia de la Escuela de Náutica de nuestra Marina Mercante, desde 1800, el primer buque escuela, 1806, la Escuela de Náutica participa en las invasiones inglesas con un regimiento que se crea dentro de la escuela, con el director como comandante, el tercio de gallegos, Cerviño que está acá. 1810, la participación de la escuela en la Revolución de Mayo, en las distintas etapas. Nosotros decíamos un poco en serio, 1833, usurpan las Malvinas los ingleses. 1982, 60 buques mercantes participan
en la recuperación de la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas. Tenemos aquí un veterano de guerra, un colega veterano de guerra del buque Río Carcarañá, que fue hundido en las islas, y nosotros tuvimos marinos mercantes en la guerra de Malvinas y tuvimos cadetes de la Escuela de Náutica cuando usurparon los ingleses también. Había 3 o 4 argentinos y entre ellos un cadete de la Escuela de Náutica, que para esa historia tragicómica, el colega lo sabe, un cadete nuestro, lo más preciado para un cadete de navegación es su carpeta. La carpeta es oro en polvo. El chico va con su carpeta a hacer su práctica profesional en el barco. Le toca ir a la guerra, va a la guerra con su carpeta, bombardean el barco y el pibe con su carpeta, ordenan evacuar el barco, abandono, bombardeo, los botes, qué sé yo, y el pibe va a buscar la carpeta. El capitán le dice, ¿qué carpeta? Vamos, que nos están bombardeando. No, pero mi carpeta, pierdo mi carrera y mi profesión. Fue a buscar la carpeta, se desembarcó con la carpeta, fue a la isla, ahí entre los bombardeos, en el barro, seguía haciendo la carpeta, volvió a tierra con su carpeta, presenta la carpeta en la escuela y ¿qué le dicen? Está desprolija la carpeta. Pero esto no termina ahí, porque cuando los ingleses usurpan las Malvinas, también había un cadete. Cerca de la guerra, los ingleses bajan la bandera, suben la bandera, viene el cadete a la Escuela de Náutica, 1834, 33, 34, él llega en enero del 34, llega, ¿y qué le dicen en la Escuela de Náutica? Llegó tarde, tiene que venir el año que viene. Tuvo que intervenir el ministro de Marina para que le tomen el examen. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra profesión, que somos jorobados, y sí somos jorobados, pero también que nuestra vida es una vida muy distinta de todos los demás. A bordo de un barco, alejados de todo el mundo, solos. Entonces se necesita una forma de entrenamiento muy severa, porque la vida a bordo es muy severa. Entonces, bueno, eso nos marca que desde aquel momento seguíamos siendo así. Y continuamos, digamos, hasta el día de hoy en esta historia, con la participación, decía, de la Marina Mercante, 60 buques en la Guerra de las Malvinas, y una historia que no fue nunca contada, que fue la de los extranjeros. Nosotros tuvimos en nuestros buques mercantes que participaron en la Guerra de Malvinas más de 150 extranjeros, la mayoría de ellos obviamente gallegos, que pudiendo, porque eran civiles y porque eran extranjeros, podían haberse desembarcado, pero ellos dijeron, y está registrado en los testimonios, ellos dijeron, nosotros vinimos acá y vamos a estar en las buenas y en las malas, codo a codo, como sabemos todos nosotros que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, italianos, españoles, así se quedaron, y 2 de ellos, Manuel Olveira, gallego, y Rafael Luzardo, de las Islas Canarias, murieron en las Islas Malvinas y tienen, siendo extranjeros, la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate. Y no sabíamos hasta hoy, que lo comentamos aquí también, que Rafael Luzardo, muy pocos lo sabían incluso entre sus compañeros, era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Había combatido en el frente ruso y había sido condecorado 3 veces en una de las batallas más terribles que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Esos fueron nuestros héroes, y esa historia es la que brevemente está reflejada en estas 400 y pico, casi 500 páginas del libro de la historia de la Escuela Nacional de Náutica. Así que bueno, eso les quería comentar antes de filmar o lo que fuera, y agradecerles a todos haberse acercado, aunque sea un ratito, los que estaban de paso. Muchas gracias a todos. Yo ni me saqué la gorra, mira, llegué.